Muy buenos días, estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas de Iglesia Centro Reformado Nacional y del Grupo Sana Doctrina Bíblica e Histórica. Hoy, domingo 9 de mayo de 2021, vamos a estar culminando la serie de predicaciones respecto a la doctrina del decreto eterno de Dios con el título El cuidado y beneficio de la doctrina de la predestinación. Anteriormente hemos estado tratando 7 tópicos que tienen que ver con esta doctrina del decreto eterno de Dios. Y hoy entonces terminamos con la octava parte, la octava arista de esta enseñanza que la Biblia presenta. Con esta predicación de la mañana de hoy pretendemos dos cosas. Número 1, el cuidado con el que debe enseñarse esta doctrina. Con mucho cuidado, para que pueda ser de bien a los creyentes y para la gloria de Dios. Esta doctrina, y no necesariamente porque haya habido predicadores que la han enfocado mal o que la han interpretado mal o que la han presentado de manera incorrecta, pero esta doctrina tiene muchos detractores. Por lo tanto, este aspecto que vamos a tratar hoy es necesario que lo cumplamos, es necesario que lo veamos, que lo logremos, que debe enseñarse esta doctrina con mucho cuidado para que pueda ser de bien a los creyentes y para la gloria de Dios. Al fin y al cabo, la doctrina de la predestinación y todo lo que tiene que ver con el decreto de Dios exalza la gloria de Dios porque exalza la soberanía divina. En segundo lugar, porque a pesar del antagonismo que surge en los no creyentes, esta doctrina está llena de bendición de Dios para los que la reciben correctamente. De hecho, hablar que Dios predestina a unos para salvación y a otros los reprueba para que permanezcan en condenación, se vuelve entonces muy antagónica. Como dije, tiene muchos detractores. Pero los que llegan a entender el mensaje del Evangelio y llegan a comprender esta doctrina bíblica, se llenan de la bendición de Dios. Cuando preguntamos por qué es que Dios ha determinado no dar su gracia salvadora a un individuo particular y a otro sí, solo podemos responder que así le plació hacerlo. En la sección 8 del capítulo 3 de la Confesión de Westminster leemos lo siguiente: la doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella, por la certeza de su vocación eficaz, estén seguros de su elección eterna. Así que esta doctrina debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Interesante esta declaración de la octava sección del capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster. Capítulo 3 que, como dijimos anteriormente, es la sección que habla de la doctrina del decreto eterno de Dios. Dice lo siguiente: que esta doctrina de este alto misterio, este tema de la predestinación, fue algo que se ocultó a través de los siglos y ha sido revelado en el Nuevo Testamento a través de las enseñanzas tanto de los evangelios como de las cartas.
esta doctrina alta debe tratarse con prudencia y cuidado. ¿Para qué? Para tres fines. Para que los seres humanos, al prestar atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y al rendir obediencia a ella por la certeza de su vocación, estén seguros de su eterna elección. ¿Eso qué quiere decir, mis estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas? Que al final la predestinación habla de lo seguro que es el proceso de escogencia de Dios, porque al que Dios escoge no lo tira por tierra a nadie. Al que Dios desecha tampoco lo eleva nadie. La elección eterna es seguro, y esto precisamente es uno de los motivos por el cual esta doctrina se maneja como con pinza de cirujano, con prudencia y cuidado. Así que esta doctrina al final debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios. Nosotros los que hemos creído nos gozamos, alabamos a Dios, lo reverenciamos y terminamos arrodillándonos admirándole a Él. Y también nos lleva a tener humildad, a ser diligentes en el Señor, agradecidos, diligentes por medio de la obediencia, por ese don, por ese regalo inmerecido que nos dio, y abundante en consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Muchas personas, posiblemente al estar agradecidas por Dios de su elección, pueden entristecerse sabiendo que muchos de sus conocidos, familiares, amigos, etcétera, no van a estar en esta gracia. Por lo tanto, nos consuela, y como dice Apocalipsis, que Dios va a enjugar toda lágrima de ellos. Dios va a secar, Dios va a tranquilizar toda tristeza que nos produzca el saber que muchos de nuestros conocidos no van a alcanzar esta gracia. Para este mensaje, mis estimados hermanos, vamos a estar viendo tres partes. Estas tres partes son: número 1, que los seres humanos presten atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Número 2, que esta doctrina debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios. Y número 3, que también debe ser motivo de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. En cuanto al primer punto, que los seres humanos presten atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra, tenemos los textos de Romanos capítulo 9 y 20, Romanos capítulo 11, 32 y Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Romanos 9, 20 dice: antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado al que lo formó: ¿para qué me hiciste así? En este momento estoy citando la Reina Valera actualizada, RVA del 2015, pero quisiera también poder leer este texto de las Escrituras en la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, que dice así: Romanos 9:20. Respondo:
¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? También tenemos Romanos capítulo 11, versículo 32. Romanos 11, 32. Y dice así este texto. Romanos 11, 32 dice, porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Interesante. La Reina Valera actualizada dice, Dios encerró a todos bajo desobediencia. Dios reveló en su palabra que a toda la humanidad Dios la colocó en la misma condición. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos y para poder ejecutar su elección con esos que encerró bajo desobediencia. Quisiera también estarlo leyendo en la versión Nueva Internacional, que dice así. Dice, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y el texto de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Voy a leerlo nuevamente, más pausado. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Curiosamente, mis estimados hermanos, en este pasaje de Deuteronomio se hacen mención de dos cosas, las que son secretas y las que han sido reveladas. Las que son secretas son de Dios. Pero esta doctrina de la predestinación, Dios la ha revelado. Por lo tanto, son para nosotros. La doctrina de la predestinación es para conocimiento de nosotros y para conocimiento de nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de la ley, de las escrituras, del consejo de Dios revelado. En todos estos textos vemos a Dios diciendo, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios, para que discutas contra Dios y le digas, ¿por qué no me elegiste a mí? Y a él sí. ¿Por qué me elegiste a mí? Y a él no. El texto bíblico nos dice que Dios hizo eso porque nos encerró a todos. A todos nos encerró en pecado a fin de tener misericordia con todos. Pero estas cosas son las que Dios tiene reveladas, porque Dios ha querido darle a conocer a usted que tiene misericordia y que estas cosas que revela, y en especial esta doctrina de la predestinación, es para que usted cumpla todo lo expuesto en sus escrituras. Tremendo todo esto, hermanos. ¿Qué es lo que queremos en este momento apuntar? Es que la doctrina de la predestinación no es un invento. La doctrina de la predestinación es una revelación bíblica. Muchos objetan y dicen, la doctrina de la predestinación es invento de Calvino. Pero ellos no saben que Calvino descubre esta doctrina en las escrituras. De hecho, Calvino tiene como predecesor en cuanto a la enseñanza
de esta doctrina a San Agustín de Hipona, maestro y padre de la iglesia cristiana. Y San Agustín de Hipona ve esta doctrina reflejada en las escrituras también. Pero San Agustín de Hipona tiene como precedente al apóstol Pablo, que recibe esta revelación misma de Dios y la plasma en sus escritos, en sus cartas. La doctrina de la predestinación, mis estimados hermanos, no es un invento de los calvinistas, no es un invento de los protestantes, no es un invento de Juan Calvino, no es un invento de San Agustín de Hipona, no es un invento de San Pablo. Si le vamos a llamar invento, va a ser un invento de Dios, porque Dios fue el que la ideó y Dios es que la ha revelado. En segundo lugar, mis estimados hermanos, esta doctrina debe tratarse con especial prudencia y cuidado, porque debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración. Y esto lo vemos en Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Vamos a estar buscando esto en las escrituras. Miren lo que dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, versículo 10. Dice: por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. ¿Cuál es el contexto de este capítulo 1 de segunda de Pedro? En este contexto, el capítulo 1 de segunda de Pedro, tenemos que la idea central, hermanos, está en el hecho de que somos participantes de la naturaleza divina. Por ser participantes de la naturaleza divina, se nos viene diciendo que añadamos a la diligencia fe, que a nuestra fe añadamos virtud, que a la virtud añadamos conocimiento, que al conocimiento añadamos dominio propio, que al dominio propio añadamos paciencia, que a la paciencia añadamos piedad, que a la piedad añadamos afecto fraternal y que al afecto fraternal añadamos amor, porque si hacemos estas cosas y abundan, no estaremos ociosos, no estaremos vagos, ni sin fruto, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Y es donde entramos entonces en el versículo 10, cuando dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Somos partícipes de la naturaleza de Cristo, porque el día que creímos se opera en nosotros un milagro, el milagro de la regeneración. El Espíritu Santo de Dios nos hace nuevas criaturas. Y al hacernos nuevas criaturas, Dios nos hace que participemos de su naturaleza. Porque para poder estar en el reino de Dios, con Dios, debemos estar libres de pecado y tener la naturaleza divina, participar de ella, gozar de ella, experimentarla. Hermanos, esta
esta doctrina de la predestinación, que se debe tratar con mucho cuidado y prudencia. Debe ser motivo de alabanza, reverencia y admiración, ya que nos ha puesto en un sitial para que procuremos, además de ser participantes de la naturaleza divina, procuremos estar firmes de nuestra vocación y elección. Porque si hacemos estas cosas, no pereceremos jamás. La Nueva Versión Internacional, mis estimados hermanos, lo expresa de esta manera. Déjenme buscarle la Nueva Versión Internacional y aquí se la ponemos. Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional en el versículo 10 dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Gloria sea al nombre de Dios. Y en último lugar, mis estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas, tenemos que esta doctrina de la predestinación, que debe tratarse con especial prudencia y cuidado, debe ser motivo de humildad, diligencia y abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio de Dios. Y en Efesios capítulo 1, versículo 6, tenemos lo siguiente: Efesios 1:6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios 1:6. ¿Qué dice? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Veamos cómo lo dice la Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada del 2015. Y dice lo siguiente, mis estimados amigos. Dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Y la Nueva Versión Internacional, que también hemos estado consultando en esta mañana, nos dice: para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. ¿De qué gracia gloriosa nos estamos refiriendo? ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Bien, en el contexto de este pasaje, en el capítulo 1, estamos viendo el siguiente tema. Estamos viendo el tema de las bendiciones espirituales en Cristo. Si leyésemos este texto antes del versículo 6, leemos lo siguiente. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nos bendijo con bendiciones espirituales. El hecho de creer nos ha hecho tener futuras bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y es donde caemos entonces en el verso 6 que estamos estudiando y considerando, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estas bendiciones adelantadas que ya tenemos por haber sido adoptados por Dios, por haber sido elegidos por Dios, por haber creído, tienen el motivo de provocar la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Gracia
don inmerecido que nos acerca a Dios a través del prisma de su amado Hijo Jesús. Es a través de lo que Él ve a través de Jesús, de la elección que hizo mediante ese prisma, que entonces tenemos estas bendiciones, sin merecerlas. Hermanos, eso tiene que ser motivo de alabanza a Dios. Eso tiene que ser motivo. Pero también leemos en Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11:33. Romanos 11:33. 11:33. Y leemos que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así lo expresa la Reina Valera del 60. La Reina Valera actualizada del 2015, miren cómo la expresa en un lenguaje más actualizado para la hora. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Notemos algo, hermanos, que esta expresión que Pablo está diciendo es una exclamación. La puntuación que tenemos son signos de admiración o de exclamación. Por lo tanto, debiésemos estar leyendo que diría lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo está realizando un clamor en el cual venera y adora a Dios, porque toda esta revelación es profunda, cual riqueza enterrada en la profundidad de la tierra. Esta sabiduría es profunda, este conocimiento es profundo, y también es indescifrable ese juicio e impenetrable ese camino. Solamente Dios lo conoce, pero nos ha permitido que se nos revele esto, de que esta doctrina es real, porque es un acto real de Dios en el cual Dios manifiesta su misericordia. Todos nosotros que hemos creído en Cristo debemos estar adorando a Dios para poder definitivamente gozar de esto. Mis estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas, la doctrina de la predestinación es una doctrina tan bíblica, pero que tiene que ser por causa de los hombres, no por causa de Dios. Tiene que ser tratada con especial prudencia y cuidado para que todo lo que hemos dicho hasta ahora llegue a tener efecto y contundencia en los corazones que lo acogen. El Señor me los bendiga a ustedes muy ricamente y que puedan anidar en su corazón esto y ponerlo en práctica. Bendiciones y saludos.